Y llegó el día, muchachos. Farlight pensó también en su público latinoamericano y nos han incluido para el uso de pruebas en la beta de Farlight. Para eso es que nosotros tenemos el día de hoy un formulario que podemos completar colocando nuestros datos, pero antes vamos a responderlos juntos, qué es lo que dice, de qué trata y por si deseas apoyo y ser seleccionado. Bien, dice aplicación de prueba de beta global de Farlight 84. La global, es decir, nosotros que estamos fuera de China, por fin tienen su propia beta. Únete a nuestra prueba exclusiva para Android y Steam. Eso es lo que genera dudas en algunas personas. Con un servidor dedicado, es decir, no vamos a tener lag. Los que hemos podido probar la beta china, tenemos más de 300 de ping, imagínate. Y encima dice, habrá compatibilidad con idiomas optimizado para jugadores globales, es decir, que vamos a poder al menos ser inglés o quién sabe correr con suerte y ver algo de español. Esta prueba está disponible solo para jugadores de Latinoamérica y el sudeste asiático. Solo para dispositivos Android. Ojo aquí, esto es lo que genera dudas, porque hay jugadores de PC que dicen, bro, yo no voy a poder jugarlo. Dice, solo para dispositivos Android. Se requiere un mínimo de 4 de RAM y Steam, en caso seas jugador de PC, requiere un mínimo de 8 de RAM. Para acceder a Steam, esta parte también es confuso para algunos. Para acceder a Steam, visita a Farlight 84 en la tienda el 30 de julio a las 6 GMT 8. ¿Qué significa eso? A ver, ahora Perú está... Entonces, en el caso de los de Perú sería a las... para obtener un banner especial. Asumo que nos van a dar una foto. Para los que no tienen foto de perfil, les van a dar una imagen exclusiva. Este formulario solo acepta aplicaciones de usuarios Android. Pero yo te voy a dar un truco para que si eres de PC puedas jugar. Que con lo que te acabo de decir seguro ya te estás imaginando de qué va. El juego cruzado está deshabilitado en esta prueba y el progreso de la cuenta no se guardará en otras plataformas durante esta beta. Lo que significa que todo lo que tú consigas, oro, diamantes, niveles, todo lo que consigas de la beta queda aquí. Fechas de prueba, es decir, este servidor estará abierto luego de que cierren la beta china, del 2 al 5 de agosto. En teoría se supone que el 7 de agosto ya llega el servidor. Te puedes inscribir, es decir, puedes aplicar, por eso hago este video, desde el día de mañana 30 al 31 de julio. Solo se seleccionarán 5.000 jugadores. Respecto a esto de aquí, muchos dicen, bro, pero si estamos 29, bueno, lo publicaron los chinos porque ellos ya están viviendo en el futuro, ¿no? Ellos nos llevan 13 horas aproximadamente según el país. Entonces, para ellos ya las inscripciones ya empezaron, bro. Solo se seleccionarán 5.000 jugadores. El servidor podría abrirse y cerrarse, o sea, va a haber cierta inestabilidad, no te quejes, un poco antes de lo planeado. Así que, por favor, tomen en cuenta estas consideraciones. Los jugadores aprobados recibirán un paquete de juego especial con credenciales de inicio de sesión. ¿Qué significa esto? Que te van a dar un ID y una contraseña para que puedas ingresar. No se guardará el progreso, no hay función de pago, es decir, si intentas recargar se permite compartir cuentas, eso ya depende de ti, bajo tu propio riesgo. No revendas cuentas porque en caso de identificarte se te colocará en una blacklist, lo que significa que para futuros eventos o cosas en las que quieras participar estarás vetado tanto de nuestros servidores y también si te reconocemos, ¿no? Porque hay moderadores, capitanes y otros encargados que incluso ahora mismo sabemos por la beta china que están vendiendo keys o intentando vender keys o creando estrategias para poder conseguir el APK, y esto definitivamente ya nos pone en estado de alerta para identificarlos y pues banearlos, ¿no? O ponerlos justo en la blacklist. Esto porque no es justo, ¿verdad? Que tú, que eres un usuario casual o alguien que le gusta del juego, pierda su oportunidad con alguien que está creándose 50 cuentas para poder revenderlas. No es justo, ¿cierto? Así que va por ese lado.
Sé de los primeros en probar nuestra beta global con un servidor dedicado y un cliente optimizado para distintos idiomas. Vamos a pasar a responder las preguntas, ¿sí? ¿Cómo deberíamos llamarte? Bueno, yo voy a poner aquí mi nickname. ¿En qué país o región te encuentras? Bueno, yo estoy en Perukistán. Por favor, ingresa su correo. Aquí está, don Jairo. Se supone que aquí nos llegará las credenciales. Yo como no he podido jugar la versión móvil, la voy a rellenar. Pues simplemente para hacer contenido, ¿no? Mobile. ¿Qué marca y modelo es tu dispositivo? El modelo, ¿no? Le voy a poner aquí Asus ROG. Ahora, adjunte una captura de pantalla para mostrar las especificaciones de su PC. Debe incluir RAM, tarjeta gráfica y procesador opcional. Ya, en este caso, lo que sucede es que los chinos se han confundido. Ya chicos, aquí hubo una confusión. Se supone que debería hablar de dispositivo, no de tu PC. Pero es que los que hemos resuelto el formulario para la beta china, sabemos que es la misma pregunta anclada del otro formulario. Entonces aquí hay un error. Por eso es que muchos jugadores de PC dicen, yo voy a poder jugar. Y a algunos se nos ha ocurrido la estrategia de que logueo por celular y luego me meto a Steam. Con suerte, si es que está habilitada la opción o hay un servidor anexo a Steam, si eres jugador de PC, pues intentar jugar, ¿no? En Steam. Por eso es que les digo, si tienes un celular Android, prueba suerte, ¿no? Porque Steam debe tener acceso, pero a ciertos servidores. No estoy seguro si realmente tiene acceso al servidor de la beta. Para los que no saben, por ejemplo, Farlight tuvo un torneo, pero ese servidor donde jugaron todos era un servidor local. Steam no tiene forma de vincularte con eso, ¿me entiendes? La misma idea aquí. Si ellos abren un servidor dedicado para jugadores mobile y quieres tú intentar loguearte en la PC, no hay forma, no hay manera, chicos. Añades aquí las especificaciones y dices, ¿aceptas no vender tu cuenta y comprendes que compartir la cuenta está hecho bajo tu propio riesgo? Aquí lo único que le molestaría a Farlight sería que intentes sacarle provecho, ¿no? Puedes compartir la beta con quien desees. Si algo le cambian a tu beta o pierdes o te hacen quedar mal, ya tú aceptas las consecuencias. Por eso dice que está todo bajo tu propio riesgo. Si quieres eso, bueno, dale, sí. Al enviar este formulario confirmas que tu dispositivo cumple con los requisitos mínimos de 4 GB de RAM y aceptas seguir las reglas de la prueba. Nos pondremos en contacto con los usuarios seleccionados. Aquí nos reafirma que solamente para jugadores mobile. No habla de PC, no habla de procesador Intel, AMD o cualquier otra cosa, no habla de tarjeta de videos, habla de Android. Al hacer clic, aceptas que esta cuenta no debe compartirse, ni venderse, ni utilizarse con fines lucrativos. Como te dije en la anterior parte, no quieren que lucres con esto. Farlight Games se reserva el derecho de tomar las medidas pertinentes si se detecta alguna actividad sospechosa, es decir, ya verás lo que te va a pasar y ya te adelanté al principio, ¿no? Te van a vetar de absolutamente todo. Ya tenemos lastimosamente algunos caídos, hemos identificado algunos y no voy a decirte obviamente quiénes han identificado ni a quiénes se lo ha hecho, pero ya está pasando. Entonces evita estar dentro de esta lista. Una vez que completas todo esto, puedes enviar tu formulario. Ahora, si como yo te olvidaste añadir alguna pregunta, no te preocupes. Puedes volver, ¿no? En este caso me faltó añadir los requisitos y lo puedo hacer. Así que, de la misma forma, ¿no? Te das clic a añadir archivo y se va a abrir tus carpetas. Conmigo es todo por hoy. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o pregunta, ya tienen mi caja de comentarios. En la medida posible les trataré de contestar a todos. Gracias. ¿Buscas recargar diamantes de forma segura, rápida y al mejor precio? Déjame contarte por qué Eneva es la opción que yo mismo elijo y recomiendo para todos los que formamos parte de este canal. ¿Por qué Eneva? Cada vez que recargas, recibes un bono extra de diamantes, así que tu compra siempre rinde más. Además,
Eneva te devuelve el 10% de lo que gastes como cashback para tu próxima recarga. Así, cada compra te acerca aún más a ese skin que tanto quieres. Eneva es patrocinador de este canal, así que los descuentos y beneficios que te menciono son exclusivos para quienes formamos parte de este canal y juegan Farlight con nosotros. Recuerda usar siempre el enlace de la descripción para aprovechar todas las promociones y apoyar directamente al canal.